Y es un gusto ya tener al senador del Partido Nacional, José Luis Falero. La semana pasada conversábamos con Tabaré Viera y con Aníbal Pereira, ambos exintendentes, como es el caso también de Falero, exintendente de San José. Y la idea era hablar del trabajo que se hizo desde la Comisión de Vivienda. Y la verdad que hubo muchas preguntas de los oyentes que hay en el Uruguay. Tener vivienda, tener resuelto el tema, es como lo que llamamos el sueño del pibe, ¿no? Y es un tema que es complejo, que es complicado y que ustedes de la Comisión de Vivienda del Senado trabajaron y hubo acuerdos de unanimidad en qué hacer con la cantidad de propiedades vacías, sin uso, en distintos puntos, ya no de la zona metropolitana, sino del país entero. Es así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Primero que nada, sí, la verdad que sí, que fue un lindo trabajo que se dio en la Comisión de Vivienda, donde pudimos lograr la unanimidad, porque si algo todo el sistema político, todos los partidos políticos reconocemos es que el tema de vivienda hace muchos años se habla, pero nunca se termina de resolver. Y cuando encontramos allí una información que surge del último censo, donde teníamos allí un número de viviendas muy elevado, desocupadas en todo el país, no es solamente en Montevideo, en todos los departamentos, que están ubicadas en zonas ya categorizadas como suburbanas, que tienen los servicios y que cuentan con todas las comunidades como para poder ocuparlas, entendíamos que era una oportunidad que tenía el Ministerio de Vivienda en esta ocasión de poder acudir a muchas de ellas mediante un formato de que pudiéramos agilitar de alguna manera el proceso para que se hiciera el estado de esas viviendas, obviamente con las condiciones legales que están ya establecidas en las distintas leyes. Y en ese aspecto hubo un trabajo interesante donde logramos, más allá de algunas modificaciones, y ahora está en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, y que también le están haciendo algunas modificaciones, por supuesto, para dar las garantías como corresponde a sus propietarios, pero en el entendido de que facilitándolo muchas veces puede permitir que algunas de esas viviendas que muchas, en algunos casos, son de sucesiones, que no se encuentra el acuerdo para poder terminar por ofrecerla al mercado, quizás facilitándolo, como lo hicimos ahora, se pueda solucionar no solamente el tema de los propios propietarios, facilitando los trámites, sino también, por otro lado, generando opciones, no solamente de viviendas, sino también de padrones, que muchas veces esas viviendas abandonadas son viviendas muy antiguas, con padrones bastante importantes en cuanto a metros cuadrados, que puede en ese mismo padrón construirse más de una vivienda, puede construirse en algún caso, como ahora se está trabajando inclusive en el sistema cooperativo con viviendas dispersas, que es una metodología nueva, podemos buscar que en algunas zonas puntuales pueda ayudar a resolver un tema de tierras, un tema de suelo, y que es ganar todos, y creo que ese fue el ánimo por lo que nos llevó no solamente a trabajar en el Parlamento, sino que también trabajamos, lo habrán dicho tanto Aníbal como Tabaré, recorrimos varios departamentos y todos los intendentes y las juntas departamentales vieron que era una linda iniciativa que podía ayudar y permitir que se lograran conseguir suelos urbanos, y no siempre pensar que en la vivienda para familias de vulnerabilidad tendríamos que generar viviendas en las orillas de las ciudades, ni extender las tramas urbanas, que cuesta mucho más, porque si uno tiene que ir a terrenos, llevarle saneamiento, llevarle agua potable, llevarle todos los servicios, calles, se termina encareciendo el costo de la vivienda. Así que bueno, es un lindo trabajo que estamos todos muy conformes de haberlo hecho, y creo que va a ser una herramienta más que va a tener la ministra de Vivienda para poder acudir a ello una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados y se pueda entrar a trabajar sobre esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Es evidente que de parte seguramente de todos los gobiernos hubo un esfuerzo por resolver el problema de los asentamientos. Y es cierto también que hay asentamientos que se han ido regularizando, sí, claro. Pero no es menos cierto que han crecido otros, que sí, es una realidad sí, que... Digo, siempre todos los gobiernos han hecho el esfuerzo, me consta, generalmente, bueno, cuando estábamos en la Intendencia,
También las intendencias habitualmente algún terreno que tenían disponible lo ofrecían para las cooperativas, carteras de tierra. Nosotros en ese aspecto tenemos conocimiento porque estuvimos trabajando mucho en coordinación con los distintos ministerios en cada gobierno. Pero creo también está muy bien, que es bueno resaltarlo, es que esta administración dio continuidad a un programa, el programa Acceso, el programa de asentamientos, que se inició en el periodo pasado y que hay una continuidad, que esas son las cosas buenas, que cada uno de los gobiernos ha incorporado un nuevo programa y todos los hemos mantenido o hemos incorporado algo nuevo. Y en esa línea siempre vemos las cosas que nos dividen. Yo creo que hay un tema que nos une y es que tenemos que seguir trabajando en esa línea para poder definitivamente resolver un tema que una vivienda digna de todos los uruguayos deberíamos de contar con ella. Recién mencionabas, ¿no?, temas que nos dividen y temas que nos unen. Uno debería pensar que, por ejemplo, la cuestión vinculada al agua potable, a este recurso tan importante, debería unirnos, y sobre todo al sector político, ¿no?, de fijar políticas públicas que piensen precisamente en el cuidado de este recurso. Sin embargo, en este último tiempo ha sido uno de los grandes temas que ha dividido tanto al gobierno como a la oposición y que viene del periodo pasado, del caso Neptuno, ahora el caso Casupá. ¿Qué mirada tenés sobre este aspecto? A ver, yo en el tema puntual, ya que lo tocaste, tengo una mirada muy crítica por la decisión tomada por el gobierno en no dar continuidad a un contrato firmado que tenía una solución que era la toma de agua de una cuenca alternativa a la que tenemos desde siempre, ¿verdad?, la de Santa Lucía. Es más, la licitación en sí, su objeto de la licitación es la toma de agua del Río de la Plata. Puedo entender de que el gobierno, dentro de su compromiso electoral, se haya comprometido a no construir en Arasatí. Y yo dije esto, lo puedo lograr y entender y comprender. Pero de ahí a pasarnos a no tomar agua de Río de la Plata no me parece una medida acertada. Si yo quiero tomar Arasatí, dentro del propio contrato, habían 6 propuestas, una de ellas que recuerdo claramente, en el adenda que se firmó, que era la toma de Riachuelo, de agua bruta, donde ahí no hay problema de salinidad, no hay problema de nada. Me parecía que era lo más oportuno, ya que el gobierno no quería tomar de Arasatí, porque en algunos días del año podía tener salinidad, que fue lo que expusieron en la campaña electoral. Bueno, no tomemos esa y vayámonos un poquito más al oeste y tomemos donde está tomando hoy Colonia, Juan Lacase, Buenos Aires, que es Río de la Plata, sin salinidad. Eso no se consideró y según se me dijo era porque quizás tuviera un costo mayor. Yo creo que nadie del sistema político hubiese hecho ningún reparo si nos costaba 40, 50, 60 millones de dólares más traer agua de ahí. Sí consideramos que es inconveniente volver a irnos a la cuenca de Santa Lucía, porque el objetivo por el cual nuestro gobierno, que obviamente Casupá viene de antes, ¿verdad?, todos hemos hablado, nosotros también habíamos planteado en el programa de gobierno la represa Casupá, no esta represa Casupá, una represa chica complementaria a Severino. Esto para mí, va a contrapelo de lo que nos advirtieron muchos técnicos que en algún momento, los israelíes sobre todo, que nos decían, Uruguay no puede tener el 60% de la población dependiendo de una sola cuenca, es una bomba de tiempo, tiene que tener un agua alternativa, una cuenca diferente. Y eso fue lo que llevó a ir por la toma de agua de Río de la Plata, más allá de que habían estudios del año 69 de que consideraban que Uruguay tenía que acudir a Río de la Plata y a un complemento de Severino en alguna mini represa en Casupá o una reserva de agua en Casupá. Y en ese aspecto es que nosotros entendimos que discrepamos por 2 razones. Primero, porque si hubiésemos continuado con el contrato, que lo hubiera modificado, ya te digo, el lugar, nosotros en el año 27 ya estábamos tomando agua de Río de la Plata, porque está previsto en los tiempos que en el 27 ya teníamos 200.000 metros cúbicos. Decía el ministro Ortuño, pero no alcanza para toda la metro. Es verdad, pero estamos incorporando 200.000 metros cúbicos de una cuenca que hoy no la tenemos. Quiere decir que la tercera parte de lo que consume el área metropolitana lo teníamos. Ahí tenés dos situaciones. Una es que tenés un agua permanente que nunca te va a faltar porque es inagotable, y la otra es que estás, de alguna manera, generándole un respaldo a Severino que no tenés que exigirlo tanto durante todo el periodo. Y esas fueron las situaciones que le planteamos. Yo, además, en la exposición, en la comisión, en el Parlamento, le dije a Ortuño, le digo, nosotros, si ustedes, el tema es dinero, por favor, les digo, yo me comprometo como fuerza política de oposición a conseguir los votos, porque acá créditos para ese monto
que sea con destino al agua potable, estoy seguro que lo encontramos a la vuelta de la esquina. Fíjate que hoy estamos hablando de que hay préstamos disponibles en el BID para hacer un túnel en 18 de julio, que me parece una bestialidad, pero ponele. O sea, no es un tema de fondo, es un tema que me parece que la decisión tomada fue equivocada con respecto, inclusive para mí también, digo, va a tener observaciones, a mi entender, del Tribunal de Cuentas, porque el objeto de la licitación decía claramente, el objeto era la toma de agua de Río de la Plata. Entonces yo creo que ahí fue el error, y no es una discrepancia caprichosa, creo que fue un error en cuanto al rumbo que tomó el gobierno con respecto a la solución que debe tener el agua metropolitana, que no es menor, ¿no? En la propia página de Presidencia se señala que hay un informe técnico que se contrató en 2024, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, y entregado en junio de 2025. Es un estudio supervisado tanto por la DINAGUA, del Ministerio de Ambiente, como por OCE, que señala que la represa, que la solución es Casupá, que es una solución más robusta y confiable que Arasatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a posibles sequías. En contrapartida, Arasatí presenta limitaciones técnicas ante situaciones de escasez hídrica. Lo que es evidente es que hay como técnicos de un lado y del otro que defienden Casupá y la planta de aguas corrientes, otros que defienden Arasatí y Neptuno, es decir, ahí hay ahora el Poder Ejecutivo tiene potestad para llevar adelante lo que entienda pertinente, pero en esto no hay acuerdo político y creo que tampoco técnico. No, la parte técnica, lo que contaba Arasatí es que, había cumplido todo el proceso, ¿verdad? Audiencias públicas, estudios, habilitaciones, todo eso estaba cumplido, independientemente de que podrán haber técnicos que opinen de que tener una mayor reserva de agua en Casupá puede ser válido. Lo del BID creo que quedó claro que fue un informe no elaborado por el BID, sino a solicitud de una parte interesada, pero al margen de eso, yo quiero que tengamos sentido común. Mañana tenés Casupá, lo volcás a la cuenca de Santa Lucía, porque va a venir todo corriendo por Santa Lucía, se te cae un camión en Santa Lucía que te contamina el agua, ¿qué pasa? Es sentido común, y lo que nos decían los israelíes en aquel momento, no pueden depender de una sola cuenca, de un solo hilo de agua, te lo dice, el propio sentido común, pero al margen, de todo eso, creo que la decisión, además otra cosa, mientras se termina todo el trámite de Casupá, donde en Arasatí se expropiaban 260 hectáreas, acá nos vamos a apropiar más de 3.500 hectáreas, vamos a afectar a 80 productores, vamos a esperar que terminar la obra para el 2030 y a esperar que llueva para poder juntar agua. ¿Qué pasa en este tiempo si seguimos con una sequía? Porque no es un tema que nos pueda tocar allá, quizás. No, yo recuerdo en el periodo pasado, en el anterior, que yo todavía era intendente, recuerdo a Neida León, que era ministra de Vivienda, en una conferencia de prensa con la hoy vicepresidenta Carolina Cossi, ministra de Industria, y el ex ministro Aguerre, creo que fue en el periodo Mujica. Yo era intendente. Recuerdo que nos aseguró que hasta el 2030 Uruguay no iba a tener problema de agua potable, porque no iba a haber dificultad, porque la reserva era suficiente, y lo tuvimos en el 2023. El clima hoy nos está jugando una mala pasada todos los días, y si no nos damos cuenta de eso, entonces y tenemos que esperar hasta el 2032 a ver si juntamos agua en Casupá. Yo no discuto lo de Casupá, mirá que estaba hasta nuestro programa de gobierno Casupá, pero no Casupá. Ahora, más allá de las discrepancias técnicas, ¿no? Hay una cuestión política acá también, porque, por ejemplo, el actual gobierno critica que este proyecto de Neptuno fue firmado sobre el cierre del periodo anterior del gobierno de Lacalle Pou, y el gobierno lo que dice, nosotros en campaña hemos dicho que no estábamos de acuerdo con el proyecto de Neptuno, y sin embargo Lacalle Pou lo firmó sobre el cierre del periodo. ¿Qué valor tiene eso? Ese valor tiene el valor que tiene cualquier licitación. Teníamos un plazo para la firma, para no ser sancionado, se firmó en plazo, con una salvedad, que ante la preocupación del gobierno entrante y ante la preocupación de algunos técnicos que habían advertido sobre el final de que podían haber algunos días con salinidad, se firmó con la condición de que se firmara a su vez una adenda con 6 opciones para que el nuevo gobierno tuviera la opción más conveniente para tomar. Una de ellas, la que te dije, la de Arasatí. La otra es volcar, en lugar de hacer el polder, volcar sobre el río San José, el Pavón. Habían 6 opciones. O sea que dejamos todo, pero nunca dejamos de lado la toma de Río de la Plata. Y por eso dije al principio, yo si el gobierno estaba en desacuerdo, estoy de acuerdo en que no lo haga Arasatí.
pero no que deje de tomar de Río de la Plata, que eso nunca lo escuché del gobierno entrante. Eso la verdad me llamó poderosamente la atención el cambio. Es más, me consta que estuvieron trabajando en la posibilidad hasta de Juan Lacase, que no estaba dentro de las alternativas, pero es válida, está muy cerca de Riachuelo, y que el argumento que me lo dieron en forma individual, no voy a decir el nombre, pero alguien del gobierno me dijo, lo que pasa es que costaba unos pesos más y dentro del ajuste, a ver, en el tema agua no hay plata que pueda amputar la posibilidad de hacer lo que hay que hacer. Estamos hablando con el senador del Partido Nacional, José Luis Falero. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y hay algunos oyentes que están opinando sobre este tema del agua. Y un oyente dice, ni Arasatí ni Casupá. Hay que tener redes nuevas sin pérdidas y trasvase desde el Río Negro hasta Aguas Corrientes. Es una opción que la escuché ayer o antes de ayer. Sí, yo también, sí, en una entrevista. A ver, no se descarta, digo yo. Yo lo que sea una fuente, a ver si me entiendes, una cuenca nueva, me parece que hay que buscar eso. Hay que buscar una toma distinta a la tradicional, porque mañana podemos tener un accidente y nos vamos a acordar todos de no haber hecho lo que había que hacer. De cualquier manera, y con respecto a las pérdidas, es un debe que tiene la OCE. La OCE, yo lo he dicho en el Parlamento, creo que debería de tener una inyección presupuestal que no dependa del financiamiento de OCE, porque tenemos un debe todos los sistemas, todos los gobiernos, porque ha sido siempre la postergada de todos los organismos, y no es menor el tema del agua para la salud humana, ¿no? Bueno, estábamos hablando de este tema de Casupá, que también ha marcado diferencias entre gobierno y oposición. Otro tema que marca diferencias es el caso Cardama, ¿no? Y allí muchos oyentes recordarán la conferencia de prensa de hace algunas semanas del gobierno anunciando que iba a comenzar el proceso de rescisión de contrato que se firmó en el periodo pasado. El gobierno entiende de que hay una posible estafa al Estado, que no fue transparente el proceso anterior. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto? A ver, yo en ese tema lo que opiné más que nada es como gestor y administrador, que he firmado muchos contratos en lo que hace en mi vida en la parte pública. Me pareció una decisión equivocada la forma con que se comunicó a la empresa la posibilidad de rescindir el contrato y que lo haya hecho el presidente. Yo lo dije, eso me pareció que no debió haber sido así, porque cualquier contrato que tiene una dificultad o existe una advertencia de que hay que tomar una medida, lo primero que hemos hecho, a ver, yo tuve un contrato muy complicado, el de Ferrocarril Central, que venía muy mal parido, y para mí hubiese sido mucho más fácil denunciarlo y no seguirlo, y me hubiese hecho un picnic político, te podés imaginar, con las arbitrariedades que no fueron contempladas. Teníamos que entregar las expropiaciones en 10 días, no haces una, y tuvimos 1000, o sea, y no es ese el camino, me parece, del gobierno, ni es tampoco lo conveniente para la administración pública de que se visibilice que un gobierno, cuando tiene una advertencia de incumplimiento, lo haga públicamente, menos el presidente, por supuesto, y sin una notificación normal. Yo, si tengo un problema con la garantía, si tengo un problema con la construcción, lo que tengo que hacer es notificar a la empresa, corregirlo. Creo que quien dijo algo razonable fue el ministro Dones. Si hay una garantía que no me convence, o no existe, o está mal, o es fraudulenta, pidámosle otra. Ahora, de ahí a rescindir el contrato, me parece que hoy estamos ante una situación compleja en cuanto a los riesgos que tiene el Uruguay. Ya no pero en cuanto a lo que nos puede suceder. No voy a ser yo, ya está en un ámbito judicial. Ahí tendremos que ver si la decisión fuera correcta. Quizás podríamos haber llegado a lo mismo si el gobierno estaba convencido, pero cumpliendo los pasos correspondientes de acuerdo a lo que habitualmente se hace en la administración pública, ¿no? Esto enojó mucho al Partido Nacional, incluso involucró al expresidente Lacalle Pou, pero todo el proceso de Cardama realmente ha sido muy desprolijo. Ir a buscar una garantía de un banco y encontrarte con una inmobiliaria, tener involucrado nada menos que 2 patrulleras que son estratégicas para el país, pero no solo eso, sino $90 millones en juego, que ya llegan pagos 30. Es como también difícil de entender por qué tanta desprolijidad, por qué una empresa que no es capaz de conseguir, porque en definitiva, ¿cuál es la opción ahora? Pagarle los 90 millones y no sé, y esperar que efectivamente en agosto, noviembre del año siguiente entreguen a lo que se comprometieron, cuando todos los informes dicen que están llenitos de incumplimientos.
A ver, primero, no me consta lo de la desprolijidad, no lo comparto. Segundo, los incumplimientos hasta el momento que se pagó el tercer certificado, que lo pagó este gobierno, el segundo y el tercero, los incumplimientos no eran tales porque estaban certificados por una empresa reconocida a nivel mundial que todos le hemos dado el ok, ¿verdad? Lois, que es Lois. O sea, no es, o sea, que se comente una cosa, lo que tú decís, yo en realidad no tengo pruebas para decir que se haya dado. Que sí fue engañado el Estado uruguayo con una garantía falsa, y también lo que he escuchado, la empresa dice que fue engañada, bueno, ahí está el tema entre quién engañó a quién, ¿verdad? Eso es un tema que me parece correcto que se denuncie y que se dirima en la justicia como corresponde. Ahora, de ahí a tirar todo, yo creo que el riesgo que estamos asumiendo es mucho mayor que el haber transitado por los caminos que habitualmente hacemos, ¿verdad? Porque te vuelvo a reiterar, no es el primer caso de grandes contratos en el Uruguay, porque yo ya lo sufrí. Y los incumplimientos que habían por parte de lo que era la obra de Ferrocarril Central, tuve que hacer 3 adendas. Y no fue tirar el portazo, y no, porque estaba detrás de eso, habían riesgos para el país. Bueno, yo supongo que el gobierno habrá medido los riesgos y estará en condiciones de defender adecuadamente. Por suerte, espero que así sea, y lo veremos, y no lo vamos a resolver hoy. Va a tener un tema que se va a dirimir. Creo que escuché a la ministra ayer decir que hay en marzo una instancia de conciliación. Bueno, capaz que ahí tenemos novedades, porque hasta ahora también ha habido información limitada, porque obviamente como está en la vía judicial no podemos tener toda la información. Lo demás son comentarios que lo entiendo, porque son lo que se maneja de un lado y del otro. Yo tengo la versión diferente, y bueno, y obviamente que no era mi ministerio, pero tengo la información de que no era tan así. Así que bueno, es un tema que el tiempo nos va a decir si hubo un acierto o un error del gobierno. Ojalá que sea un acierto por el bien de los uruguayos y que no nos cueste dinero las malas decisiones, ¿no? ¿Vos pensás que no fue desprolijo? Digo porque, por ejemplo, lo último que ha sido publicado, el informe de una consultora, que en realidad ella se remite a dar un informe sobre la construcción de estas patrulleras, de estas barcazas, y ellos en este informe claramente establecen que Cardama no está en condiciones de no lo cumplir. Oía, ese informe yo lo estuve bichando, no entendí eso, por lo menos entendí de que era mucho menos grave de lo que se mencionaba, pero quizás fue mi interpretación. No soy de los idóneos en el tema, y menos de patrullera, pero son de esos temas que me parece que nos queda un poquito más de tiempo para ver un poquito más, para no generar una opinión, porque a mí no me gusta emitir una opinión, si no tengo la certeza de lo que estoy diciendo, porque sería una irresponsabilidad y no lo hago habitualmente, y discúlpame que no lo haga porque de otra manera. Desde el minuto 1 a Cardama le costó muchísimo conseguir una garantía para poder construir estos barcos, y es muy complicado también seguir adelante, seguir haciendo pagos contra una garantía que no. Yo no está. digo que hayas que hacer los pagos tampoco, ¿verdad? Yo no digo eso. Digo que de la misma forma que dije en su momento, ¿por qué no dejaron de pagar al otro día? Si habían todas estas dudas y se pagaron 2 certificados más, se me dijo que no se podía, y sin embargo se pudo, porque ahora se dejó de pagar. Entonces, a mí me genera duda la decisión tomada y el rumbo, quizás sea el correcto. Tampoco soy abogado ni nada que se le parezca, pero la experiencia de tantos contratos que tuvimos, problemas de contratos de que me hacían una obra y estaba mal y que no había que pagarla porque no había quien la certificara y te tenía que volver a hacer, y ese tipo de cosas son habituales en los contratos de obra pública, y son habituales en contratos públicos que son importantes, ¿verdad? Como este. Fuiste crítico con la misión a China. No, pero no fui crítico yo, mirá que no, lo que dije es que esperaba que vinieran para ver los resultados. Yo fui, creo que fui la primera delegación cuando fui intendente, que recuerdo que el embajador Lubres dijo que era el primer político que venía. Fui con 4 empresarios, uno de ellos del sector lácteo, otro del sector logístico, cuando era intendente, y está muy bien, porque es la forma de poder intercambiar entre empresarios. Estuvimos reunidos con la Cámara Comercial allá de China en aquel momento. Yo no soy crítico de eso. Me pareció sí que habían algunos que no entendía el por qué, porque que vaya un empresario lácteo a ver si puedo meter más leche, me parece fenomenal. Que vaya de carne aviar a ver si podemos vender carne de pollo, me parece bárbaro. Ahora, no entiendo muchos integrantes de la delegación, yo qué sé, no sé a qué fue el PCNT, por ejemplo, no logro entender, quizás haya una explicación, no la entiendo,
Pero al margen de eso, otros actores que tienen que ver con el gobierno, que para mí fue desmedida en cantidad. Pero como eso no lo critiqué y quiero resultados, cuando tengamos los resultados, algunos están escuchando de que algunas cosas se lograron, esperemos que haya sido buena cosa. No estoy en condiciones de decir ni que fue buena ni que fue mala, ni crítica, ni tampoco decir fenomenal. Me llama la atención una delegación de más de 100, no sé si se había dado antes, pero capaz que sí. En el cierre, hace algunos días, se realizó el primer encuentro nacional de aire fresco, ¿no? Sí, Este claro. sector del Partido Nacional. ¿Cómo está el Partido Nacional? ¿Cómo está el sector? Vos sabés que yo lo veo, el otro día vine muy contento, ¿no? Porque vi a los dirigentes muy comprometidos analizando la realidad y analizando. Nosotros habíamos tenido uno el año pasado a esa misma altura, que era totalmente diferente al de ahora. Porque obviamente veníamos de una derrota, estábamos todos muertos, reproches de que la culpa fue tuya, que la culpa fue mía, que es normal, ¿no? En encontré a los integrantes del sector con muy buen ánimo, participaron de dirigentes de todo el país, hablaron, tuvieron el coraje, porque muchos a veces les cuesta hablar, participaban, opinaban lo que pasaba en el territorio, de que esto se podría haber hecho, que esto se paró. Lo que coincidimos todos es que ha habido un año que hemos notado un enlentecimiento del avance del país para como venía, en distintas áreas, ¿verdad? Obviamente que en áreas que tienen que ver con los territorios vemos con preocupación lo de el no avance de la obra de saneamiento, que ya tenía firmado 61 localidades y que algunas de ellas se van a postergar, que me preocupan. Es más, algún alcalde de los que estuvo allí dijo que la que tenían que empezar este año, ya hoy se les había dicho que con suerte en el 29, bueno, ese tipo de cosas creo yo que no está bien, porque el saneamiento, yo recuerdo cuando Daniel Salinas nos decía en los gabinetes, hay 3 temas que tienen que ser considerados con urgencia para la vida humana. Salud. Una es el saneamiento, el agua potable y las vacunas. No me olvido nunca. Lo decía, esas cosas no pueden tener, mirar costos, hay que hacerlo. Y el interior venía postergado en el saneamiento. O sea, habíamos pegado el empujón. De los 100 y pico localidades, recuerdo que el dinero no daba y se redujo a 62 en esta primera etapa con el compromiso de ir por la segunda etapa. Y veo que se enlenteció. Eso preocupa también. También genera empleo, ¿verdad? Porque la actividad de saneamiento genera empleo. Son esas cosas que vimos como que el gobierno le ha costado arrancar. Para mí le ha costado arrancar. Se ha encargado mucho de revisar, de mirar, a ver si hay algo mal. Está bien, eso lo tiene que hacer, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene que echar para adelante y hay cosas que no se pueden postergar. Y eso es una de las situaciones que nos preocupaba en general y el sector lo manifestó. Lo otro es algunas decisiones en política internacional, que de repente a veces no condenamos cosas que hay que condenar, nos sumamos a declaraciones que son inconvenientes. Desde el punto de vista diplomático, estuvo Mar Paganini, que explicó un poco las inconveniencias de algunas decisiones tomadas. Y Por ejemplo. Y bueno, a veces sumarnos a algún documento que se firmó con Brasil y con... Él explicó también la definición en su momento de no ser categórico sobre las elecciones en Venezuela, cosas que ya se han hablado muchas y que él quizás... Graciela Bianchi, por ejemplo, respecto a China, dijo que para ella había sido un viaje inoportuno. Bueno, ahí hay algunos que opinaron así, vos sabés, inclusive que quizás no era lo más conveniente, capaz que había que haber hecho un viaje igual, con un mismo fin, un poquito menos ruidoso por la situación mundial que se está dando. Es un tema de opinión, no es un tema que yo opine de esa manera, pero digo, podía haber sido algo menos ruidoso en cuanto a cantidad de una delegación tan grande. Pero bueno, yo soy de los que confío en que los resultados van a venir, porque para algo fueron, y cuando lo tengamos arriba de la mesa vendré de vuelta y le diré, mirá, tenían razón, me pareció bárbaro, y si te digo que no. Se concretaron, algunas cosas ¿no? Sí, lo de la carne aviar, por ejemplo, lo escuché al ministro Frati, y algo de los caballos que escuché que estaban ahí, y lo demás son acuerdos que son muy comunes con China. Yo traje varios acuerdos y que obviamente son procesos largos, ¿verdad? Porque el gobierno chino es muy, muy, muy exigente en todos esos procesos, que bueno, habrá que ver qué pasa. Senador José Luis Falero, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto.